Bueno, después de lo que contó Ismael, que avisaron a Saúl y a su ejército de que los filisteos estaban atacando, ellos fueron y atacaron. Y cuando volvieron de atacar a los filisteos, le volvieron a avisar: David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó 3.000 soldados, los más fuertes, y fue y volvió a buscar a David. Y resulta que cuando ellos estaban buscando a David, llegaron a una parte donde habían ovejas. Y según esto, ¿no? Dice como que los rebaños estaban cerca de cuevas. Entonces llegaron a un lugar donde habían rebaños y cuevas. Y entonces Saúl quiso hacer sus necesidades y se metió a una de las cuevas a hacer sus necesidades. Y resulta que esa era la cueva donde estaban David y Saúl. Entonces ahí los hombres de David vieron a Saúl. ¿Vieron su desnudez? No sé. Bueno, lo vieron y dijeron: ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tus enemigos en tu poder, para que hagas con él lo que desees. Entonces David se acercó con cuidado a Saúl. No sé. David se acercó con cuidado a Saúl. Ahora él estaba haciendo sus necesidades. Este sería y le cortó una parte de su manto. Pero es que cuando David hizo eso, le pesó un montón, tipo se arrepintió, porque él estaba a punto de matarlo. Y dice, bueno, y se arrepintió y le pesó mucho en su corazón y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor porque él fue ungido por el sacerdote y Dios lo ha elegido. Yo no tengo por qué hacerle algo. Entonces lo dejó a Saúl. Cuando Saúl salía y se apartaba, David salió corriendo tras de él y dijo: rey mío, para hablarle. Y le dijo: ¿por qué le haces caso a la gente que dice que quiero hacerte daño? Este mismo día puedes ver con tus propios ojos que no es verdad. Y le mostró el pedazo de manto que tenía y le dijo: mira, esta es la prueba de que yo no te quiero hacer daño, porque ¿qué persona que tiene a su enemigo cerca y tiene la oportunidad de matarlo como lo tuve yo, no lo hace? ¿Ves con esto de que yo no quiero hacerte daño? Pues dije: nunca le haré daño al rey, que es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano. Y él le mostró. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, porque yo fui atacado por ti, tú me intentas matar, tú me devuelves mal por bien, pero yo te devuelvo bien por mal. No sé si se entiende. Tú me quieres hacer el daño, pero yo no te hago daño a ti. De todas formas, ¿a quién tratas de atrapar? Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que vale más la pena que yo. Yo valgo menos que un perro, menos que una pulga. Por lo tanto, que el Señor busque aquí entre nosotros y castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de tu poder. Y cuando Saúl vio a David, le dijo: ¿pero Saúl, sos vos? Se hizo el sorprendido y empezó a llorar. Y le dijo: bueno, reconozco que vos sos mejor persona que yo te hago el mal, pero vos me haces el bien. El Señor me entregó en tu mano, pero vos decidiste no hacerme nada. Dijo: ¿quién otro deja ir a su enemigo como tú lo has hecho hoy? Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey de Israel y que a Israel le irá bien por tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Y es la primera vez que Saúl reconoce que él va a ser rey. Entonces David le prometió esto y Saúl se volvió a su casa sin matar a David digo, y David volvió a ocultarse en sus cuevas. Y después de esto viene la muerte de Samuel, el protagonista del libro. No dice la causa ni nada, solamente dice que murió Samuel y todo Israel lamentó su partida
y lo enterraron en su casa en Ramá. Y acá viene la parte de la historia donde Nabal hace enojar a David. Nabal era un hombre muy rico, que tenía muchas propiedades, tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y este hombre se llamaba Nabal y tenía una esposa llamada Abigail. Dice que Nabal era un hombre muy irrespetuoso, era muy mezquino, era malo, era desobediente, imprudente, como que no le importaba nada. Sí, muy malo. Y Abigail era muy inteligente y era muy hermosa. Y era su esposa. Mis dos nombres aparecen en este libro. Mi mamá leía mucho eso. Bueno, tu hermano Samuel. También. Yo lo leyó ese. Con esto. Solo leía Samuel. Y para ponerlos en contexto, Nabal tenía muchas ovejas y David andaba por el desierto y David como que interactuaba con los pastores de Nabal, con los obreros de Nabal. Y David y su ejército y sus hombres cuidaban a estas personas, cuidaban a sus ovejas aún sin tener por qué hacerlo, porque no tenían por qué hacerlo, no le pagaban nada. Y él igual cuidaba a sus ovejas, cuidaba a sus hombres y no dejaba que les roben. Entonces, un día David se enteró de que Nabal estaba por ahí por el desierto esquilando a las ovejas, para los que no saben, es sacarle la lana. Y envió a 10 hombres que le digan un mensaje. Tipo, le quiso pedir un favor, ya que él le había hecho tantos favores. Y le dijo, dígale esto, paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que en este tiempo de la esquila, mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca del Carmelo, nunca le hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que esto es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Y los hombres de David fueron y le dijeron este mensaje a Nabal. Sí. Entonces Nabal se hizo el desentendido y dijo, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este que envía a decir esto? ¿Quién se cree que es el hijo de Isaí? Seguro es un esclavo que se escapó de su amo, dijo. Como que lo re insultó. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que tengo para los que trabajan para mí y dárselo a alguien que no sé ni de dónde viene, dijo. Entonces los enviados por David escuchan esto y van y se lo dicen a David. Y David dice que mientras ya agarraba el arma que tenía, le dijo, agarren todas sus espadas. Y llevó consigo 400 hombres y dijo, sí, esperen que me perdí. 400 hombres y fueron. Y 200 y quedaron ahí donde estaba la ciudad de David. Ajá. Para cuidar de lo que ellos tenían. Sí. Pensé que me había olvidado dar un detalle. Bueno, y David le dijo a sus hombres, agarren todas sus espadas, 400 hombres tomó y 200 se quedaron ahí a cuidar sus cosas. Y dijo, vamos a matar a todos. Pero hubo uno de los hombres de Nabal que escuchó todo lo que había pasado y fue y se lo dijo a Abigail. Y le dijo, es necesario que vos sepas esto porque David es un hombre bueno que estuvo con nosotros siempre nos cuidó, pero ahora viene y nos va a matar. ¿Por qué? Porque habló con nuestro amo y él lo trató mal, lo insultó y ahora va a venir y va a ser un desastre. Necesito que vos lo sepas para que vos sepas qué hacer, para que vos hagas algo. Entonces, Abigail al escuchar esto no perdió el tiempo y de inmediato juntó regalos para David, para que él no se enojara tanto y a ver qué podía solucionar. Y dice que Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas preparadas, 36 litros de trigo, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en un burro y fue hacia donde estaba David.
Y cuando estaba montada en el burro y cuando se acercaba hacia donde estaba David, dice que vio a David viniendo hacia ella. David ya la había visto, con sus hombres. Y dice que ella escuchó que David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones perdió o fue robado. Pero él me devolvió mal por bien. De verdad que sí, hasta que no amanezca, yo voy a matar a todos. No sé si está bien la expresión. Sí. Hasta que no amanezca, no va a quedar ninguno con vida. Y ahí queda la parte. Bien. Bueno, en ese momento cuando David, Abigail escucha esto de David, bueno, pues se encontraron y en ese momento como que Abigail apenas lo ve, va y se postra ante David y le dice perdónalo por su esposa, le dice, por favor, señor mío, perdónalo porque él es un tonto, no sabe lo que hace, por favor. Es un necio, como bien decía la palabra, ¿no? Y él le dice, no lo hagas, yo tengo la culpa, le dice, porque no había los mensajeros que tú mandaste, le dice ella a David. Entonces Abigail le dice, ahora señor mío, vive Jehová y vive tu alma, Jehová te impidió matar y vengar por mano propia. Entonces Abigail le pide esto, le expresa esto a David con ruego, y entonces agarra y le dice, acepta esta comida como una ofrenda, también como un regalo, ¿no? Como diciendo, por favor no lo hagas. Entonces agarró y David le acepta esto a Abigail, y entonces después Abigail le dice, vas a ser líder y Dios cumplirá todas las cosas que el Señor le había dicho a David que iba a hacer, ¿no? Iba a ser rey, iba a hacer muchas cosas. Entonces, cuando pasa esto, Abigail le dice, acuérdate de mí cuando pase esto, le dice. Entonces ahí David como que le dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envías a mí para que no cometiera este error y matar, que actuare por mí mismo, porque él estaba enseguecido de que, si él me paga de esta manera, yo voy a vengar y como que, y no, gracias a Dios no fue lo que pasó, ¿no? Y él le dice, y qué bueno que Dios de Israel no permitió que te hicieran por ahí. Porque él dijo, voy a matar a todos, como que no iba a salvarse nadie. Entonces en esto cuando David le acepta la comida y le dice, ahora vete tranquila, vuelve a tu casa que no le haré daño a tu esposo. Cuando Abigail llega a su casa, ve que Nabal estaba borracho. O sea, es como que estaba borracho, como en la Biblia dice contento y borracho, como que estaba así, ¿no? Y entonces en ese momento ella no le cuenta nada a Nabal, no le dice nada de lo que había sucedido con David, sino que espera hasta el otro día para poder hablar tranquilamente, sobriamente, para que Nabal también entendiera lo que había pasado, ¿no? Y cuando Abigail le cuenta esto, Nabal queda como que le agarra un palo al corazón, dice en otra versión como que le agarra un palo al corazón y como que él se sorprende y queda como que queda tieso. Pero en ese momento no muere Nabal. Pasan 10 días y le vuelve a atacar el problema del corazón y es ahí cuando Nabal muere. Sí. Y ahí en ese momento, esto se entera, David se enteró que... Acá en la Reina Valera dice que Jehová hirió a Nabal y murió. Claro. O sea, como que fue Dios. Sí, porque en un momento también David le dice, más adelante, vamos a ver la historia, como que mismo Dios va a actuar y mismo Dios va a saber en qué momento va a ser la muerte, si va a ser la muerte natural o en una batalla, todo, ¿no? Pero con Nabal pasó esto, que el Señor lo mató así, con un palo al corazón. Y Dios, como fue un castigo, como decía Romy, y ahí queda Nabal sola, ¿no? Y entonces, Abigail sola. queda Abigail sola y esto se entera David. ¿Y qué hace David? Envía sus mensajeros y le pide que sea su esposa. La toma como esposa Abigail y ella como que no dudó en un momento y dijo, bueno, sí,
te quiero casar, quiero ser tu servidora y aún lavaré los pies Porque de tus esclavos. cuando David le perdonó, David le perdonó la vida, dijo, bueno, no te olvides de tu sierva. Claro. Haces esto. Y le hizo. Claro, entonces sí, Claro. con 5 servidores de David la prepararon y ese mismo día se casaron. Qué raro. Ese mismo día fue su esposa. Y bueno, que como decía, también Isma tenía 2 esposas más tuvo después de David, aparte de Abigail. Y ya tenía a Mical también. Claro. También. Que a Mical la dejó. ¿No? Sí, Quedó allá. Sí, como que la dejó. ¿quién le dejó? Quedó, la Pero dejó el tuvo a padre. Abigail y a otra más, que ahora no me acuerdo. Pero no la logró todavía. En el último versículo creo que dice, tuvo esposas de este mismo 25. Sí. Ay, no amo. Deja Israel. como que tuvo varias esposas. Bueno, ahí termina el capítulo de Abigail y David. Bueno, vamos con el capítulo. ¿Sigo? La voy a separar. El grupito de las Bueno, ahora vamos con el capítulo de David perdona a Saúl. Sí, bueno. Saúl se entera que David estaba escondido, como decían, en una cueva de Aquila. Entonces tomó a 3.000 de sus mensajeros, de sus mejores soldados, perdón, para ir a buscarlo. Cuando David lo supo, envió a espiar a ver si Saúl ya había llegado o no había llegado a esos mensajeros que estaban juntamente con David. Y entonces estos mensajeros le informaron que Saúl estaba al costado del desierto descansando, como que estaban con sus mensajeros. Entonces ahí, en ese momento, David le pregunta a los que estaban con él, que era Ahimelech y Abisai, y le pregunta, ¿quién me quiere acompañar para poder atacar a Saúl? Le dice. El único que respondió fue Abisai, y dice yo. Entonces ellos dos fueron hasta donde estaba Saúl para espiar y ver cómo hacían para atacarlo a Saúl. En un momento, fue cuando ya estaban todos durmiendo, todos, pero Saúl tenía al costado de su cabecera, tenía su lanza. Y al lado tenía el mejor capitán del ejército de él, como que era el mejor, entonces como que estaban re rodeados. Y Saúl también estaba rodeado de soldados para ver que si atacaban ya estaban preparados. Pero en ese momento cuando pasa esto, el mismo compañero de Saúl le dice, si tú quieres, yo agarro y doy con mi lanza, como que doy en una y lo mato de una, el compañero de David, Abisai. Y entonces David le dice, no lo hagas, porque no lo mates. Como que él no se atrevía a matar a alguien que fue ungido por el Señor. Como David sabía que si iba a matarlo también iba a ser castigado de alguna manera, porque era un ungido del Señor. Como que él mismo se sentía con ese peso, no lo puedo hacer. Entonces, en ese momento, pasa que Saúl se va al otro lado del campamento y empieza a gritar el nombre de este soldado, de que estaba con Saúl. Es un nombre medio raro, por eso no lo dije, pero soldado. No sé si hay. Abner. Abner, ¿no? Abner. Queda más lindo Abner. Bueno, en vez de le empieza a gritar Abner, y como que no escuchaba, que no me escuchas, le dice David. Y entonces ahí le dice a él, le dice, ¿quién eres? Entonces ahí en ese momento, donde se despierta, le dice, ¿qué no te diste cuenta que lo íbamos a atacar? Cierto que como que él se da de que era el mejor de los ejércitos. Tú eres el mejor de los que tiene Saúl. ¿Cómo no te vas a dar cuenta de lo que queríamos hacer? ¿Cómo no te vas a dar cuenta y lo vas a estar protegiendo de nosotros? Le dice. Y como que en ese momento cuando David le empieza a decir esto a este soldado, Saúl escucha y le dice, ¿David, eres tú? Sí, le dice David. Entonces, Saúl se acerca y le dice, a ver, pero que ya me agité y ya me perdí. Bueno,
Saúl reconoce la voz de David y le dice, ¿eres tú? Y entonces David le dice, sí, mi señor, y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Saúl le estaba persiguiendo a él? ¿Por qué motivo Saúl lo quería matar a David? ¿No? Aparte, como que antes había quedado Todo bien, pero no. Todavía había algo en el corazón de Saúl. Pero no tanto. Claro. Entonces, Saúl nunca dijo que no lo iba a matar. Pero era siempre como prometía, que, sí. claro, como que decía, bueno, lo perdono, pero no lo perdono. ¿Viste? Entonces, como, te ruego que si poniendo, como que él le dice, ¿por qué me estabas persiguiendo? Te ruego que si es Dios poniéndote en mi contra, con una ofrenda lo resolveremos, como que yo te doy algo y tal, resolvamos este problema, le dice David a Saúl. Pero si son los hombres que te ponen en mi contra, me dice que el Señor los maldiga. Porque ellos no quieren que deje la tierra donde yo estoy, la tierra que el Señor me había dado. Y me dicen que vaya a salir a tu pies, le dice David a Saúl. Y entonces agarró y le dice, te ruego por favor que si me matan, que por lo menos sea en mi tierra y no lejano de donde Dios me envió, le dice David a Saúl. Entonces Saúl le dijo, David, hijo mío, me he portado muy mal contigo. Vuelve que no te haré daño, o sea, como que lo perdona, ¿viste? Y él mismo le dice, en otra versión dice, soy un tonto. Tú me has perdonado a ella, claro, David un montón de veces le perdonó a ella a Saúl. Y él como que se empezaba a matarlo. Y entonces ahí David, ¿se acuerdan cuando va a buscarlo para atacarlo? David toma la lanza de Saúl y también toma una jarra. Entonces, ¿qué hace? En ese momento cuando Saúl le dice que se vaya, que no le iba a hacer daño, agarra a David y le entrega. Acá tienes tu lanza y tu jarra, le dice. Que el Señor pague cada uno según nuestros hechos, le dice David a Saúl. El Señor me ha dado la oportunidad, y le expresa, el Señor me ha dado la oportunidad de matarte, pero yo no me atreví a tocar al ungido del Señor, le dice David a Saúl. Entonces Saúl le dice, hijo mío, bendito seas. Te irá bien en todo lo que hagas. Entonces ahí en esta presión como que quedó todo bien y ¿qué hace David? David se va a su casa y Saúl también como que regresa a su casa y lo deja de perseguir hasta ahora. Por ahora. Claro. Y bueno, y así termina que David perdona a Saúl. Por ahora.